propio no tiene historia, mientras la historia se empaña. Si sos criollo y te das maña, serás leído, nunca culto, mientras el gringo hace bulto y nos corre con la vaina. Judío o turco mugriento le dicen al inmigrante que se hizo criollo. Continuamos en ¿Y vos qué pensás? Desde 102.7 de Radio Tortuga. Y bueno, hemos dejado en cierta manera correr la cortina, ¿no? Porque hay muchos que dicen, déjenla que pase. Bueno, ya está. Ya tenemos al politólogo Aurelio Argañarás. Le damos los muy buenos días. Bienvenido, Aurelio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, María Inés, ¿cómo te va vos? Bien, muy bien. Y bueno, le contamos entonces el título de la columna de hoy. El voto de la chusma. ¿Así es, Aurelio? Así es, ese es el título, sí. Bien. Sí, porque si bien la Corte Suprema de Tucumán jurídicamente y sí, quizá políticamente ha dado por cerrado el tema, digamos, contestando, anulando la resolución de los dos jueces proscriptivos y además haciendo consideraciones muy pertinentes sobre el tema, digamos, señalando que lo que se presume que los jueces intentaban resolver, sí, en realidad es mucho menos significativo que el daño que causan con esa resolución, sí. Desconoce el voto de una inmensa mayoría de ciudadanos de Tucumán. Ahora, el tema es que creo que no por eso pierde sentido tratarlo, porque además es una cuestión hondamente enraizada, digamos, en la sociedad argentina, esta cuestión de buscar el modos, sí, sí, siempre se encuentran modos, siempre se han encontrado modos y se seguirán encontrando seguramente de tachar, digamos, la voluntad de sectores, digamos, ¿no? Sí. Yo puse el título de chusma tomando un escrito que dio a conocer esta semana Zaffaroni. Eugenio Zaffaroni. Sí, Eugenio Zaffaroni. Sí, donde hay un párrafo muy significativo que es una cita de un libro de un senador nacional conservador de la década del 30 del siglo pasado. Es un libro que se llama La Ley Suicida. Sí. La Ley Suicida es la ley electoral, digamos, que permitió la llegada de Irigoyen al poder. Esto le debería, digamos, replicar en los oídos a los radicales que han formado parte del dispositivo que pretendió desconocer los resultados de la elección tucumana, donde Villafañe, que escribió además, según dice Zaffaroni, yo no los conozco, un libro titulado Chusmocracia, donde abordaba temas como el sufragio universal ante la ciencia biológica. Sí. Realmente los títulos dan risa. A mí me hace acordar realmente a un título de un librito que yo tengo, digamos, que algunas veces me ha ocasionado críticas de amigas, digamos, ¿no? Pensando que yo lo tengo porque aprecio los conceptos que están vertidos en ese libro. Que en realidad lo tengo un poco para reírme, para ver a los extremos que ha llegado a veces el racismo, en este caso el machismo, porque es un libro de un austríaco que se llama Moebius, que tiene el título y digamos el libro está dedicado a tratar de probar la verosimilitud del título. Sí. Se llama La inferioridad mental de la mujer. Claro, por favor. Sí. Es un lombrosiano, digamos, del siglo XIX, que bueno, trata de fundamentar este punto de vista de que la mujer es biológica, claro, y orgánicamente un ser inferior, claro, mentalmente, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, parece, digamos, a tal punto como se ha dicho muchas veces, el sistema de prejuicios
no resiste las argumentaciones racionales, mejor dicho, las resiste, digamos, es inmune a las argumentaciones racionales. El prejuicio es algo anclado en lo emocional y en realidad lo que pretende es crear una justificación de lo que se siente. Claro, no tiene nada que ver con la reflexión, digamos que la reflexión, aunque no sea neutral, exige, para ser coherente, para poder sustentarse, un mínimo de distanciamiento del objeto, digamos. Claro. El prejuicio es, aunque sea una cualidad mucho menos antipática, es como el amor ciego. Es algo que es la cara opuesta, digamos, el amor ciego, ¿no? Entonces, siempre ha habido, digamos, razones o argumentos, mejor dicho, no razones, argumentos, para justificar de alguna manera, digamos, ¿no?, criterios proscriptivos. Lo curioso en muchos casos, porque en el caso de Tucumán yo incluso he visto gente que presume de ser de izquierda, digamos, ¿no?, y que han hecho propio el argumento de que el clientelismo y la miseria vician el voto. Yo a uno le contesté hace poco que me daba la impresión de que había aprendido el marxismo en el Facundo de Sarmiento, digamos, porque es desconocer el papel histórico que han cumplido las masas en todo el mundo, y digamos de dónde se han nutrido los procesos de rebeldía. Los procesos de rebeldía, digamos, han tenido protagonistas, como por ejemplo, estoy seguro que esta persona en la cual estoy pensando y a la cual no voy a nombrar, seguramente considera uno de los grandes acontecimientos históricos, y particularmente del siglo XX, la Revolución Rusa. Ahora, la Revolución Rusa no fue hecha por estudiantes de la Sorbona, fue hecha por obreros y campesinos soldados, de los cuales la inmensa mayoría eran analfabetas y vivían en condiciones de extrema miseria. Entonces, si la voluntad está viciada cuando surge de la miseria o surge de la incultura, en realidad estamos planteando, nos guste o no, alguna fórmula relacionada con el voto calificado. Ahora, esto tiene muchas vertientes. La palabra chusma ha tenido, digamos, acepciones, en algunos casos sin usarse, digamos, ¿no?, pero acepciones proscriptivas del más diverso tipo. Por ejemplo, vos sabrás, Marines, la historia de las sufragistas. Digamos, el hecho de que la obtención del voto femenino, digamos, fue motivo de una lucha larguísima, y se enfrentó con un sistema de prejuicios tan fenomenal, patriarcal, prejuicioso, absolutamente. Pero además donde los argumentos a veces eran hasta ridículos. Hay un caso, por ejemplo, en la legislatura de San Juan, que fue la primera provincia argentina que tuvo voto femenino, en la cual un legislador conservador sostiene que la mujer no puede votar porque el día de la votación puede estar con la menstruación. Claro, por favor. Cosa que supongo que este tipo cree que perturba la capacidad de razonamiento de la mujer y de toma de decisiones. Era muy frecuente, además, que contra el voto... Va a ir a votar enojado, perdón. Era muy frecuente, como argumento contra el voto femenino, que la mujer iba a votar lo que le ordenara el marido. Era frecuente, eso o lo que le sugiriera el confesor. Estamos hablando de épocas más piadosas que la actual, digamos, ¿no? Lo que le sugiriera el confesor. Digamos, argumentos siempre se va a encontrar mejores, peores, más o menos ridículos para todos. Entonces, pero además,
El argumento particularmente del confesor fue muy extendido, digamos, ¿no? En la época de la Segunda República Española, en la época de la Guerra Civil Española, y a veces estos puntos de vista por lo menos abarcaban a gente que, digamos, ubicada en el plano de lo que se suele interpretar como progresismo, porque ya digamos, reitero, el prejuicio en algún sentido es transversal a la sociedad y a veces abarca a las francas más insospechadas, digamos. Bueno, pero por otra parte, creo que la proscripción más reciente que el país ha sufrido durante muchos años fue la proscripción del peronismo, que abarcó de 18 años, desde el año 55 hasta 1973. Pero si uno extiende un poco más la mirada hacia el conjunto del siglo XX, se encuentra con que en la Argentina, que se presume de ser un país democrático, se pudo elegir libremente presidente de la República en muy pocas ocasiones, en 1916, en 1922, en 1928, después se interrumpió, entramos a la época del fraude electoral, irónicamente denominado fraude patriótico, porque además los que lo preconizaban consideraban que había razones patrióticas para practicar el fraude, porque en realidad la doctrina, por llamarle de alguna manera, en la cual se asentaba esa práctica, era, digamos, la doctrina de que el pueblo vota mal. Esto lo había expuesto incluso un radical antirigoyenista, el doctor Leopoldo Melo, con una famosa frase donde hablaba de la alevosa encrucijada del cuarto oscuro. O sea, la razón política se encontraba con esto, porque es lo mismo que dice Villafañe. Villafañe dice: la ley Sáenz Peña ha venido entre nosotros a asegurar el triunfo, esto es lo que cita Faroni, asegurar el triunfo de la bestia policéfala, analfabeta, todo instinto, sobre los brotes excelsos del alma humana en la tierra virgen de nuestras pampas y desiertos. Y lo peor, claro, eso es lo peor, es que vivimos dentro de la atmósfera del sufragio universal, convertido en evangelio de los teorizadores, hijos de la Revolución Francesa, que han hecho del mundo un infierno. Un senador nacional. Y gobernador de Jujuy. O sea, hemos visto todo esto. Hemos visto, por ejemplo, que después del fraude patriótico solamente se pudo votar libremente para elegir presidente en el 46, en el 52, que fue reelecto Perón, y después tenemos que llegar al 73. Además, tenemos que llegar al 73, donde Perón fue proscripto en la primera elección, no pudo presentarse como candidato a marzo, por eso salió elegido Cámpora, y además ese levantamiento parcial y tramposo de las proscripciones, permitiendo que fuera Cámpora y no Perón, fue el producto de una serie de levantamientos populares, semi-insurreccionales, como el cordobazo, que obligaron al régimen cívico-militar de Onganía, Levington, Lanuse a retroceder y en definitiva a tirar la toalla. O sea, porque se vieron obligados. La lucha por el sufragio popular es una de las grandes luchas de la historia del pueblo argentino. Entonces, actualmente. Y sigue siéndolo, evidentemente sigue siéndolo, porque no existe una unanimidad en cuanto a considerar que el respeto de la votación popular es sagrado. Lo han probado los pedidos de Macri, de Massa, de Carrió, Stolbizer y compañía, acompañados por el señor Altamira del Partido Obrero y por manifestaciones hechas por la ultraizquierda gorila, digamos, ¿no?, en Tucumán, sumándose
sumándose increíblemente a la demanda de que los comicios fueran anulados. Y aparecen como eco de esas posiciones, por ahí algunos izquierdistas sueltos, planteando esta cuestión de que el clientelismo vicia las elecciones, que en realidad es una manera tramposa de tratar. Y el centrismo, perdón Aurelio, el centrismo también en cierta forma, ¿no? Es un prejuicio el hecho de decir, lo hicieron porque también era una provincia del norte, y muchos se preguntaban eso. ¿Hubieran hecho eso en Buenos Aires? ¿Lo podrían haber hecho en Capital? Yo creo que también, no solamente... No, pero en el Gran Buenos Aires sí. Encuentran realidades sociales para plantear la misma cuestión, aunque no hayan llegado. Pero lo hicieron en una provincia del norte. Sí. También tiene que ver eso. Y eso también, porque plantear la anulación de una elección, ¿qué argumentos contaban? Y el argumento es que digamos, en definitiva, es que el clientelismo crea una relación entre el poder y los votantes que suprime la libertad de decisión del votante. Ahora, esto en realidad se disfraza de ataque hacia los que practican el clientelismo, pero se trata en realidad de un ataque a los que reciben supuestamente los beneficios sociales, digamos, del clientelismo, como si eso los transformara en prisioneros a la hora del voto. Y eso es lo falso, porque en realidad, en primer lugar, como el Zaffaroni lo hace notar en algún momento, y lo han hecho notar particularmente la Corte Suprema de Tucumán, el voto es secreto. Es decir, nadie nos acompaña en cuarto oscuro. Entonces, en el cuarto oscuro, el ciudadano ejerce sin estar vigilado por nadie su derecho a elegir. Ese derecho puede estar influido por la recepción de alguna clase de ayuda social. Eso no se discute. Pero eso no invalida el voto, porque con mucho más tino, en algún momento se planteó que el voto secreto y obligatorio conquistado era el sindicato del gaucho, el sindicato del pobre, porque, digamos, por lo menos le daba un arma, una oportunidad de poder cambiar claro, las cosas, pero además le daba un arma para poder reclamar cosas, claro, aunque fuera digamos, con un criterio clientelar y oportunista, pero los políticos tenían que ocuparse del pobre, ocuparse de alguna manera. Claro. Ahora, si eso distorsiona el sentido de una votación, cosa que es falsa, y ya vamos a llegar al punto, quiere decir que no podríamos tener democracia hasta que se suprima la pobreza. Sí. Ahora, si es así, ¿quiénes se encargarían de suprimir la pobreza? O sea, los ricos, de dadivosos, de generosos hacia el pobrerío, iban a hacer, en lugar de hacer una política que crea pobreza y después inventa la caridad, vamos a confiar en que ellos van a desarrollar una política que termine con la pobreza. Cuando han gobernado este tipo de tendencias, digamos, porque evidentemente uno basta ver la lista de asesores y amigos de Macri para ver que son los mismos de 90, que son los que estuvieron con Menem y de la Rúa. Cuando gobernaron, hubo más pobres que nunca. Llegamos al 2001, a la crisis del 2001, con un índice de pobreza espantoso, desconocido en la historia del país. Entonces, no podemos pensar que ellos van a resolver el problema de la pobreza. Y además, si en realidad, como ocurre, si está en manos de alguien, terminar con la pobreza, con la explotación y demás, es en manos de los pobres. Entonces, si los pobres no van a tener ni siquiera el arma del voto para poder torcer esa situación, van a estar absolutamente desarmados. Esa sería la conclusión lógica, pero no la sacan. Esa conclusión no la sacan. Ahora, hemos visto
a lo largo, como el caso de la mujer, hemos visto a lo largo de la historia, digamos, este tipo de descalificaciones. Mitre, por ejemplo, la famosa carta entre él y Sarmiento, donde Sarmiento le dice no ahorre sangre de gauchos, Mitre habla de la chusma incivil. O sea, esto está, digamos, forma parte de las lacras, digamos, espirituales, por llamarle de alguna manera, de la derecha argentina a lo largo de los 200 años que llevamos de existencia nacional. Entonces, es un tema al cual no se le puede prestar poca atención. Por eso, de alguna manera, yo creo que digamos, esta columna que de alguna manera retoma lo que hablábamos el sábado anterior, pero se justificaba plenamente, porque se trata de una cuestión esencial de defensa del valor de la democracia política. Gracias, Aurelio, muchas gracias. Empiezan cuando en la escuela no hablan del común destino, ni explican por cuál camino llegamos a ser despensa